Mi vecino rico se creía el dueño de mi plaza de garaje. Después de humillarme delante de todos, usé mi cerebro para comprar el edificio entero y llamar a la grúa para que se llevara su juguetito cromado. Esta es la historia de cómo un simple analista se convirtió en el casero de su peor enemigo. El frío húmedo de Bogotá se colaba por las rendijas de la ventana del apartamento 501, pero no era eso lo que helaba la sangre de Lucas. Era la frustración, una sensación ya tan familiar que se había convertido en parte de su rutina diaria, como el primer tinto de la mañana o el ruido del tráfico en la séptima. Desde su ventana veía la confirmación de su impotencia. Un BMW C4 de color plata, brillante y arrogante, ocupando la plaza de garaje 22B. Su plaza, la que pagaba religiosamente cada mes como parte de la cuota de administración de su edificio, el Mirador de Rosales. Lucas, un analista financiero de 35 años, recientemente divorciado y con la autoestima a la altura de sus zapatos, sentía que esa plaza de garaje era el último pedazo de territorio que le quedaba en el mundo, y lo estaba perdiendo. El invasor era César, el inquilino del apartamento 801. Un hombre que se movía por el mundo con la certeza de que las reglas eran para los demás. Heredero de una fortuna de origen dudoso, César trataba el edificio como su feudo personal. Su propio garaje estaba lleno de cajas y trastos, así que simplemente usaba la plaza más conveniente que encontraba vacía, y esa casi siempre era la de Lucas. Las primeras veces, Lucas había intentado ser razonable. Dejó una nota educada en el parabrisas. La encontró tirada en el suelo al día siguiente. Intentó hablar con él en el ascensor. César ni siquiera se quitó los AirPods. Simplemente le dedicó una sonrisa condescendiente y se bajó en su piso. Habló con el administrador del edificio, un hombre mayor y cansado que se encogió de hombros. «Ay, don Lucas, usted sabe cómo es el señor César. Mejor no buscarle problemas». Incluso el celador nocturno, don Guillermo, bajaba la mirada cuando Lucas llegaba tarde del trabajo y tenía que dejar su modesto Renault Logan en la calle, expuesto a la inseguridad de la noche bogotana. La humillación se había convertido en un veneno lento. El clímax llegó en la asamblea de propietarios. Después de meses de aguantar, Lucas decidió que ya era suficiente. Se preparó como si fuera una presentación para la junta directiva de su empresa. Imprimió fotos del coche de César en su plaza, llevó copias del reglamento de propiedad horizontal y preparó un discurso calmado y basado en hechos. La asamblea se celebró en el salón social del edificio, un espacio con olor a humedad y a café barato. Cuando llegó su turno de hablar, Lucas se puso de pie, carraspeó y expuso su caso con una lógica impecable. «Buenas noches. Mi nombre es Lucas, del 501. Durante los últimos 4 meses, mi plaza de garaje, la 22B, ha sido ocupada de forma sistemática por el vehículo del residente del 801, lo cual es una clara violación del artículo 14 del Manual de Convivencia. No pudo terminar». César, que estaba en la parte de atrás de la sala, soltó una carcajada. No una risa discreta, sino una carcajada sonora, expansiva, que llenó toda la habitación. «¡Ay, por favor!», exclamó, con una copa de whisky en la mano que había traído de su apartamento. «¿Ahora vamos a llorar por un aparcamiento? Parce, si tanto te molesta, vende tu plaza. Seguro que te la compro para que mi bebé tenga más espacio». Varios vecinos rieron con él, ansiosos por congraciarse con el hombre más rico y poderoso del edificio. La administradora, nerviosa, intentó mediar, pero el daño ya estaba hecho. Lucas se quedó de pie, con sus papeles en la mano, sintiendo cómo el calor le subía por el cuello hasta las orejas. No solo lo habían ignorado, lo habían convertido en el chiste de la noche. Se sentó, derrotado, mientras la asamblea pasaba a discutir el color con el que pintarían la fachada. Nadie volvió a mencionar su problema. Esa noche, mientras daba vueltas en su cama,
El eco de las risas taladraba su cerebro. La impotencia era un sabor amargo en su boca. Se dio cuenta de que César no solo le estaba robando un espacio físico, le estaba robando la dignidad, recordándole cada día su propia insignificancia. Y fue en ese momento, en la oscuridad de su apartamento, donde el analista financiero subestimado dejó de existir. El dolor se transformó en una claridad gélida. César y los demás operaban con las reglas del poder, del carisma y de la intimidación. Él no podía ganar en ese juego. Pero había otro juego, uno que se jugaba con números, contratos y estrategia. Un juego que él conocía muy bien. Se levantó, encendió su ordenador y en lugar de revisar sus correos del trabajo, abrió una pestaña nueva. Empezó a buscar los registros públicos del edificio El Mirador de Rosales. Buscó sus deudas, su estado financiero, su historial legal. Si no podía ganar la batalla por la Plaza 22B, entonces ganaría la guerra por el edificio entero. La venganza no sería una confrontación en un pasillo, sería una adquisición hostil. La mente de Lucas, entrenada para encontrar patrones y debilidades en los balances financieros, se sumergió en las entrañas del Mirador de Rosales con una obsesión febril. Lo que descubrió fue un desastre a cámara lenta. El edificio, a pesar de su ubicación privilegiada y su apariencia imponente, estaba ahogado en deudas. Había una hipoteca considerable con un banco, múltiples propietarios atrasados en el pago de las cuotas de administración, siendo César, irónicamente, uno de los peores infractores, y varias demandas laborales de antiguos empleados. La administración era un caos de recibos perdidos y contabilidad creativa. Era una propiedad infravalorada y mal gestionada, una fruta madura a punto de caer. El plan de Lucas comenzó a tomar forma, no como un acto de rabia, sino como un proyecto de inversión. La venganza era el motor, pero la lógica financiera sería el vehículo. Sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba capital y, más importante, discreción. Recurrió a su círculo más cercano, dos amigos de la universidad que, como él, habían sido subestimados por el sistema, pero habían demostrado ser brillantes en sus respectivos campos. Estaba Mateo, un genio de la informática que había vendido 2 startups de tecnología, y Sofía, una abogada especializada en derecho inmobiliario, famosa por su agresividad en las negociaciones. Los citó en una panadería discreta en el barrio de La Candelaria, lejos de las miradas curiosas de Rosales. Con su portátil abierto, les presentó el caso como lo que era, una oportunidad de negocio. Les mostró las cifras, el flujo de caja potencial si se gestionaba bien, el valor real del terreno. El edificio está sangrando dinero, les explicó, su voz resonando con una confianza que no había sentido en años. Los propietarios están descontentos, la deuda es manejable si se reestructura, y el valor de mercado en esa zona solo va a subir. Podemos adquirirlo por una fracción de su coste real. Mateo, siempre pragmático, fue el primero en preguntar. Suena bien, Lucas, pero ¿por qué este edificio? ¿Cuál es el interés personal? Lucas hizo una pausa y les contó la historia. La plaza de garaje, la humillación en la asamblea, la risa de César. No lo contó con autocompasión, sino con la frialdad de quien presenta el problema que su proyecto se propone resolver. Sofía sonrió, una sonrisa afilada. Me encantan los casos con un componente poético, dijo. Un imbécil arrogante que pierde su casa por robar una plaza de garaje. Cuenta conmigo. Mateo, leal y convencido por los números, también aceptó. Está bien, parce. Vamos a comprarle el edificio a tu vecino. Crearon un fondo de inversión, una sociedad con un nombre deliberadamente anónimo. Inversiones Estratégicas Andinas SAS. El siguiente paso fue la ejecución silenciosa de su plan. Sofía se encargó de la parte legal.
Empezó por negociar con el banco la compra de la deuda hipotecaria del edificio, adquiriéndola con un descuento significativo. Esto los convirtió de la noche a la mañana en el principal acreedor del Mirador de Rosales. Nadie en el edificio se enteró. Para ellos, la deuda simplemente había cambiado de manos a nivel corporativo. Paralelamente, Mateo usó sus habilidades para crear una base de datos de todos los propietarios, investigando su situación financiera. Identificaron a aquellos que estaban desesperados por vender, herederos que no querían saber nada de la propiedad, propietarios endeudados, personas que se habían mudado de la ciudad. Lucas, actuando a través de un agente inmobiliario externo, empezó a hacer ofertas discretas por sus apartamentos, siempre por debajo del precio de mercado, pero ofreciendo un pago rápido y en efectivo que pocos podían rechazar. En 6 meses, su fondo anónimo se había hecho con el control del 30% de los apartamentos, además de ser el dueño de la deuda principal. Lucas seguía viviendo en el 501, jugando su papel de vecino invisible. Soportaba ver el BMW de César en su plaza, a veces teniendo que aparcar a varias calles de distancia. Cada vez que pasaba, sentía la punzada de la humillación. Pero ahora era diferente. Era un recordatorio del objetivo final. César, ajeno a la red que se tejía a su alrededor, seguía con su vida de fiestas y despilfarro, tratando a Lucas con la misma indiferencia despectiva. No tenía ni idea de que el hombre al que ignoraba en el ascensor estaba, poco a poco, convirtiéndose en su casero. El golpe de gracia llegó cuando Sofía, como representante del principal acreedor, forzó una auditoría de las finanzas del edificio. El resultado fue, como esperaban, catastrófico. La mala gestión quedó expuesta y se demostró que el edificio era financieramente inviable bajo el modelo actual. Con la ley en la mano, solicitaron a un juez la disolución de la copropiedad y la subasta pública del inmueble completo. La noticia cayó como una bomba entre los propietarios, que ahora se veían obligados a vender. En una última asamblea, esta vez cargada de pánico y acusaciones mutuas, se aprobó la subasta. Nadie sabía quién era el acreedor que había forzado la situación. Lucas observó todo desde una esquina, en silencio. La trampa estaba lista. La presa estaba a punto de entrar en ella y ni siquiera sabía que estaba siendo cazada. El día de la subasta fue gris y lluvioso, un típico día bogotano que servía como telón de fondo perfecto para el acto final de la toma de poder de Lucas. La subasta no se celebró en un gran salón, sino en una austera oficina judicial en el centro de la ciudad. No había glamour, solo el zumbido de los fluorescentes y el olor a papel viejo. Lucas estaba allí, pero no en primera fila. Estaba representado por Sofía, quien actuaba en nombre de Inversiones Estratégicas Andinas. Ningún otro propietario del Mirador de Rosales se presentó. La mayoría ya había asumido la derrota. La puja fue una mera formalidad. Con la enorme deuda que ya poseían sobre el inmueble, su fondo estaba en una posición inmejorable. Hicieron una oferta inicial que cubría las obligaciones legales y sin competidores, el martillo cayó. Con un golpe seco, la propiedad del edificio entero fue transferida a su sociedad. Lucas sintió un vértigo helado. Ya no era el vecino del 501, era el dueño de todo. La transición fue inmediata y brutalmente eficiente. A la mañana siguiente, los residentes del Mirador de Rosales se despertaron en un mundo nuevo. Un comunicado oficial, impreso en papel de alta calidad y con el nuevo logo de la administración, Gestiones Urbanas Andinas, había sido deslizado por debajo de cada puerta. El texto, redactado por Sofía, era cortés, pero inflexible. Informaba del cambio de propietario, de la nueva administración, y lo más importante, anunciaba que a partir de ese momento, el reglamento de propiedad horizontal original, ese mismo librito que todos habían ignorado durante años,
se aplicaría al pie de la letra, sin excepciones. En el vestíbulo, el viejo y cansado administrador había sido reemplazado por un gerente profesional, y don Guillermo, el celador, había recibido un nuevo uniforme y un manual de procedimientos claro. El caos había sido sustituido por un orden corporativo implacable. La primera reacción de los vecinos fue de confusión, que rápidamente se convirtió en indignación. Estaban acostumbrados a hacer lo que querían, dejar las bicicletas en los pasillos, hacer fiestas ruidosas hasta tarde, no recoger los excrementos de sus perros. De repente, todo eso tenía consecuencias. César, por supuesto, fue el primero en ignorar las nuevas reglas. Esa misma tarde, como un acto de desafío, aparcó su BMW 64 directamente en la Plaza 22B. Cuando bajó al garaje a la mañana siguiente para ir al gimnasio, se encontró con una pegatina de color naranja fosforescente pegada en su parabrisas. No era una nota anónima, era una notificación oficial de infracción, citando el artículo 14 del reglamento e informándole de una multa de 200,000 pesos que sería añadida a su próxima factura. César arrancó la pegatina con furia, la hizo una bola y la tiró al suelo. «¿Qué vaina es esta?», le gritó a don Guillermo, quien por primera vez no se encogió de miedo. «Señor César, son las nuevas reglas», respondió, con una firmeza que sorprendió a ambos. César soltó una carcajada y se fue. No tenía ni idea de quién estaba detrás de la nueva administración, pero asumía que podría intimidarlos como a todos los demás. Al día siguiente, el BMW apareció de nuevo en la misma plaza. Lucas lo vio desde su ventana. Su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y una anticipación casi sádica. Siguió el protocolo que él mismo había diseñado. No bajó a discutir, no dejó otra nota. Simplemente envió un correo electrónico con una foto y una solicitud formal al nuevo gerente de la administración. Una hora más tarde, un sonido inusual rompió la tranquila monotonía de la mañana en Rosales. Era el pitido insistente de una grúa de gran tonelaje maniobrando para entrar en el estrecho garaje del edificio. El espectáculo fue magnífico. Los vecinos, atraídos por el ruido, se asomaron a las ventanas y balcones. Vieron cómo los operarios enganchaban el brillante y cromado BMW, cómo lo levantaban del suelo, suspendido en el aire como un juguete caro y desvalido. César bajó corriendo, gritando, su cara roja de ira. «¿Qué creen que están haciendo? Van a rayar mi coche, los voy a demandar a todos». Pero nadie le hizo caso. El gerente le mostró tranquilamente la orden de remolque, firmada y sellada por una infracción reiterada. Lucas observaba todo desde la ventana del 501. Vio la cara de incredulidad de César cuando su coche fue depositado en la plataforma de la grúa y se lo llevaron calle abajo. Vio a sus vecinos murmurando, mirándolo con una nueva expresión, una mezcla de miedo y respeto. Había ganado. La humillación había sido vengada de la forma más pública y espectacular posible. Sintió una oleada de poder tan intensa que lo dejó sin aliento. Pero debajo de esa euforia, una pequeña y fría pregunta comenzó a formarse en su mente. ¿Y ahora qué? El remolque del BMW fue el equivalente a una declaración de guerra. El mirador de Rosales se transformó en un campo de batalla de rencores y pasillos tensos. César, humillado en el corazón de su ego, contrató a un abogado que inundó la nueva administración con cartas amenazantes. Otros residentes, aquellos que también habían visto sus pequeños privilegios coartados por las nuevas y estrictas reglas, formaron una especie de resistencia pasivo-agresiva. Dejaban de saludar a Lucas en el ascensor, organizaban reuniones secretas para quejarse y buscaban cualquier resquicio legal para impugnar la nueva propiedad. Lucas, sin embargo, estaba preparado. Él y Sofía habían construido una fortaleza legal inexpugnable. A cada amenaza respondían con un artículo del reglamento. A cada queja presentaban un informe de gestión impecable.
Se convirtió en una figura temida, el dueño invisible que todo lo veía, el hombre que había pasado de ser una broma a ser el tirano del edificio. Pero la victoria tenía un sabor solitario. Lucas había recuperado su plaza de garaje, ahora perpetuamente vacía y limpia, pero había perdido cualquier apariencia de comunidad. Se sentía como un rey gobernando un castillo de habitantes resentidos. Las noches en su apartamento, que antes eran un refugio, ahora se sentían vacías. Se encontraba a menudo mirando por la ventana, no con satisfacción, sino con una sensación de extrañeza. Había invertido los roles, sí, pero en el proceso había adoptado la misma inflexibilidad y la misma sed de control que tanto había despreciado en César. La verdadera revelación, sin embargo, llegó de una fuente inesperada. Durante el proceso legal que César había iniciado, sus finanzas salieron a la luz. El heredero millonario era un fraude. Su lujoso estilo de vida estaba financiado por una montaña de deudas, con tarjetas de crédito y préstamos de usureros. El apartamento en el que vivía era alquilado y estaba a punto de ser desahuciado por impago. El BMW no era suyo, era de leasing y también estaba a punto de ser embargado. César no era un Goliat poderoso, era un David con ínfulas, aterrorizado de que su castillo de naipes se derrumbara. Esta información cambió la perspectiva de Lucas. Su gran enemigo, el símbolo de la arrogancia y el poder, era en realidad un hombre tan desesperado y frágil como él se había sentido la noche de la asamblea. La venganza contra una figura así parecía de repente pequeña, incluso cruel. Seguir apretando las tuercas a César ya no se sentía como justicia, sino como acoso. Lucas se dio cuenta de que su objetivo final no podía ser simplemente humillar a un hombre ya roto. El objetivo tenía que ser más grande. Tenía que demostrar que él era diferente, que su poder no era para oprimir, sino para construir. Decidió que era hora de convocar una nueva asamblea. Esta vez, la invitación no era una hoja de papel barata, sino una comunicación formal. La reunión se celebró en un salón social limpio y recién pintado. Cuando Lucas se puso de pie para hablar, un silencio tenso llenó la sala. Todos esperaban un discurso de victoria, quizás el anuncio de nuevas y más estrictas reglas. Pero Lucas los sorprendió. «Buenas noches», comenzó, su voz tranquila pero firme. «Sé que los últimos meses han sido difíciles. Ha habido muchos cambios y entiendo su descontento». Hizo una pausa, mirando a los rostros hostiles de sus vecinos. «Compré este edificio porque vi una oportunidad de inversión, sí, pero también porque creía que merecíamos algo mejor que un lugar que se cae a pedazos por la negligencia. Mi intención no es ser un dictador, sino un propietario que garantiza que las reglas, las mismas que todos acordamos, se cumplan para el bienestar de la comunidad». Entonces, en lugar de amenazas, presentó un plan. Un proyecto para renovar las zonas comunes, un sistema de pago flexible para los que tenían deudas con la administración y, lo más importante, la creación de un nuevo comité de convivencia, elegido democráticamente por ellos, para supervisar y aplicar las reglas de forma justa. «No quiero gobernar solo», concluyó. «Quiero que construyamos juntos el lugar en el que todos queremos vivir». Y entonces miró directamente a César, que estaba sentado al fondo con el aspecto de un hombre derrotado. «Y en cuanto a las plazas de garaje, hay varias disponibles para alquilar a un precio razonable, incluida la 22B, si a alguien le interesa». La oferta era una rama de olivo, un gesto que nadie esperaba. La tensión en la sala no desapareció por completo, pero algo cambió. El miedo empezó a ser reemplazado por un atisbo de esperanza. La venganza de Lucas estaba completa, pero no había terminado con el remolque del coche. Terminó en esa sala, cuando eligió la justicia sobre la revancha, la comunidad sobre el control. Al final, se dio cuenta de que no se trataba de la plaza de garaje.
Se trataba de ocupar su propio lugar en el mundo y había descubierto que ese lugar era mucho más grande y gratificante que un simple rectángulo de hormigón pintado en el suelo. Era el lugar de un hombre que, tras haber sido humillado, encontró el poder no para destruir, sino para reconstruir.